tardes, chicos. Este video es para revisar los aprendizajes esperados que se pretendían alcanzar con el libro de Marianela. Está dirigido para las personas que ya lo leyeron, por lo que no voy a profundizar demasiado en el libro, aunque sí mencionaré algunos aspectos. Lo importante es que me voy a enfocar en lo que me entregaron en sus reportes de lectura y voy a mencionar algunos de los comentarios que fueron un poco más frecuentes. Este libro se ajusta para el contenido central arte, expresión y apreciación estéticas. El aprendizaje esperado que se pretendía lograr es que el alumno reflexione sobre las experiencias estéticas. Y la pregunta guía con la que nosotros dirigimos nuestra lectura, pues es la de ¿qué es lo bello? Respecto a la opinión que tienen los alumnos del libro, me gustaría mencionar 3 aspectos. El primero tiene que ver con el tipo de texto. Muchos estudiantes comentaron que fue un texto que les gustó, que les llamó la atención, que estuvo interesante. Otros dijeron que no les gustó y que en realidad fue difícil terminarlo. Otros estudiantes comentaron que al principio fue difícil leerlo por el tipo de escritura que tiene, pero ya una vez que agarraron la historia, bueno, ya no se les hizo tan difícil irla comprendiendo. Pues es que el estilo de escritura que tiene sí, efectivamente es algo a lo que no estamos habituados, porque pertenece a las obras clásicas, de post-ilustración. Entonces, bueno, ahí tenían un estilo de escritura diferente al que estamos acostumbrados y por eso se nos hizo un poco extraño. Pero el texto en sí no estaba tan complejo. La trama es como muy limpia, clara, no hay muchos enredos, porque hay libros que sí están como muy enredados. Este me parece que no estuvo tan mal. Respecto a los que dijeron que fue muy difícil leerlo porque no les gustó y eso, bueno, yo me quiero disculpar, yo soy enemiga de sufrir por culpa de la lectura. A algunos estudiantes les cambié los textos y bueno, terminaron leyendo otros libros, incluso fuera de los que estaban considerados. Pero bueno, no me enteré de todo, solo con los que tuve oportunidad de platicar y se los cambié. Yo de verdad me disculpo por el sufrimiento que los hice pasar. De verdad pudimos haber buscado otras opciones, pero bueno, ya no hay que lamentarse, ¿no? Yo les agradezco su tiempo, su esfuerzo y bueno, vamos a revisar de todas maneras lo que pretendíamos aprender con este libro. En cuanto a la trama, la mayoría de los estudiantes se centraron básicamente en 2 aspectos. Por un lado, consideran que en este libro se trabajó mucho la injusticia, o sea, que fue muy injusto todo lo que le pasó a Marianela, que fue injusto que, pues, nuestro querido Pablo le dijera que la amaba y le bajara la luna y las estrellas y luego la dejara por ahí, se quedara con Florentina. La vida trágica de Marianela fue algo que estuvo como muy presente en la mayoría de los reportes, como considerado como algo injusto por todos los estudiantes o la mayoría, ¿no?, que me hicieron sus reportes. El segundo punto que tocaron y que consideraron muy importante es el relativo a los estereotipos. Justamente muchos decían que es eso, ¿no? Está centrado en el estereotipo de belleza y que quien no se centra o quien no se ajusta o quien no cumple con esos parámetros, entonces ya no es bello o bella, ¿no? Estábamos hablando de esa belleza de la apariencia, la belleza física. Creo que fue algo que movió bastante. Yo sí creo que, bueno, yo no lo había considerado cuando leí el libro, no lo consideré, pero después de ver los reportes creo que tienen mucha razón. Sí, hay que cuestionar los estereotipos y bueno, para eso está un poco este libro, ¿no? Con el hecho de que Pablo es ciego, pues le da como otra visión a esto de cómo nos percibimos desde la imagen. Algo que fue muy frecuente en los reportes fue que muchos de mis estudiantes me reportaron lo que sintieron al ir leyendo el libro. La mayoría sintió enojo o tristeza. Pues sí, o sea, a nivel emocional este libro nos engancha y justamente esta sensación de injusticia y demás, pues es provocada por el enojo que genera que Marianela pues esté abandonada, que la tachen de inútil, que la minimicen, que la inferioricen, que esté pues tan maltratada, que nadie la cuide, que nadie la
proteja. Y bueno, ella como puede va sobreviviendo, ¿no? Pero además esta parte del amor trágico que tiene con Pablo, ¿no? Que se enamora de él y bueno, él está enamorado de ella mientras es ciego y después la deja por la bella Florentina. Pues eso obviamente a muchos les originó enojo, a muchos otros les originó tristeza. Muchos no están contentos con ese final, ¿no? Recibí muchos que dijeron, es que fue un final que no esperaba y qué injusto y demás. Bueno, yo sí hasta lloré, creo. Eh, es que es una tragedia. De hecho, es el género, ¿no? Pertenece un poco a los libros que tienen la tragedia. Y bueno, ahorita profundizaremos un poco más en el aspecto de la línea de análisis que tenemos, pero más o menos es lo que nos hizo sentir, enojo y tristeza. Muy bien, ahora sí ya nos vamos acercando un poquito al punto de análisis, o sea, de dónde vamos a partir para entender este libro. Yo sé que ya a estas alturas muchos han reflexionado sobre muchos aspectos del libro, pero hay un eje por el que me gustaría que dirigiéramos un poco el análisis. Inicialmente quiero comentar que la mayoría de los reportes me dijeron precisamente que el análisis de lo bello estaba centrado un poco en el contraste entre la belleza física, la apariencia y la forma de ser de las personas. Y sí, bueno, de hecho, por ahí hay un par de veces en que Pablo comenta que Marianela es bella por su forma de ser, ¿no? Porque es bondadosa, porque es gentil, porque no tiene maldad, porque no le desea el mal a nadie y todo eso. Y él considera que eso es lo que a ella la hace bella. Y yo sentí, bueno, en la mayoría de los reportes decían que era como esa comparación y que muchas personas precisamente cuando hablamos de lo bello nos dejamos ir por la apariencia y dejamos de lado la forma de ser de las personas. Sí, bueno, sí, es un poco lo que plantea el libro, pero yo no sé si yo lo leí mal. A mí me generó otras, ideas que yo quisiera plantear un poquito en este video. No encontré ningún reporte que coincidiera con mi forma de pensar, porque a veces digo, ay, bueno, alguien sí consideró lo mismo que yo, o parecido, y bueno, entonces no voy tan mal, pero no sé si yo leí mal el libro, pero ya ustedes me dirán. Lo que pasa es que yo sentí que en este libro se estaba como proponiendo otra forma de entender lo que consideramos lo bello. Sí es cierto que cuando Pablo intenta describir qué es lo bello y que considera que Marianela es bella, lo hace desde sus percepciones, ¿no? Desde cómo la conoce por su forma de ser, pero yo siento que el libro procura un poco cuestionar qué pasaría si nosotros no pudiéramos ver las cosas. O sea, ¿podríamos seguir percibiendo lo bello? O sea, sin el estímulo visual. Ajá. Eh, ¿Por qué lo digo? Bueno, es que yo tuve mucho conflicto, mucho conflicto con todo lo que sucedió después de que Pablo recuperó bueno, más bien le dieron la vista porque él es ciego de nacimiento. Lo que pasa es que hay una película, se llama A Primera Vista, y en esa película, bueno, es una película basada en un hecho real. Una persona, es un hombre también, muy parecido con Pablo, ¿no? Que nace ciego y bueno, en algún punto hay un avance considerable en el campo de la medicina y la tecnología y le hacen una operación, ajá, para que él pueda ver, porque el problema que él tiene es de los ojos, porque recuerden que nosotros con los ojos percibimos el estímulo visual, pero el cerebro es el que entiende lo que estamos recibiendo en este estímulo. Las personas que tienen el daño en el cerebro pues no pueden procesar lo visual, aunque lo vean, no lo pueden entender. Pero en el caso de este chico de esta película, pues él tenía un problema del ojo que se podía corregir, entonces lo operan. Y está muy interesante porque todo el mundo está muy ansioso, muy así como a la expectativa de qué va a pasar ahora que vea. Y bueno, después de la cirugía y todo, la primera vez que le quitan la venda, están, bueno, sus familias, su novia, el médico, los enfermeros, no sé, bueno, hay gente ahí con él y todo.
y le quitan la venda y entonces él empieza a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no puede ser ver, ¿qué es esto? Y no entiende nada, o sea, llega un momento en que se desespera y empieza incluso a gritar porque no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, a la novia se le ocurre darle una lata de Coca-Cola, se la da para que la agarre. Y entonces, obvio, cuando él la ve al principio, pues es como todo, no entiende qué es lo que está viendo, pero a la hora que la sostiene, ajá, y cuando la agarra se le queda viendo y dice, oh, esta es una lata de coca, ¿no? De Coca-Cola. Entonces, bueno, lo vuelven a vendar y todo el rollo. Ya después la novia está hablando con el médico y ella muy desesperada le dice, a ver doctor, no entiendo, no me puede reconocer a mí, no puede reconocer a nadie, pero puede reconocer una mugrosa lata de coca. Sí, entonces, bueno, ahí lo que sucedió es que él no tenía referentes visuales para entender lo que estaba llegando, ¿no? A sus ojos. Pero sí tenía memoria táctil, por eso cuando toca la lata, esa memoria se activa, él sabe lo que es y entonces puede empezar a relacionar lo que está viendo. Y entonces él empieza a incorporar digamos, al almacén en el cerebro, ¿no? Que eso que él recuerda por la forma, por la textura, por el material con el que está hecho, le empieza a agregar además esta parte de lo visual. La película está muy buena porque se va mostrando todo el proceso por el que él aprende a ver, porque tiene que aprender, porque él no tenía la vista, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí que se cuestionan muy interesantes sobre qué es el arte, perspectiva, y bueno, yo les recomendaría mucho que la vieran, está muy buena. No sé si por el hecho de que yo ya había visto esta película y que bueno, en la carrera a mí me enseñaron un poco de, pues de esto, ¿no? De cómo se procesan los estímulos visuales, la función del cerebro y todo eso, que bueno, cuando leo el libro de Marianela yo dije, no hombre, o sea, que hay un montón de cosas que no me terminan de cuadrar. O sea, Pablo empieza a ver y ya puede distinguir qué es bello y qué no. Pues está medio raro, o sea, a mí no me convencía, ¿no? Y bueno, algo que sí me pareció muy certero en el libro fue cuando dice que él sale y pues no, como no está acostumbrado a usar los ojos, pues él solo ve de frente. Nosotros pues movemos así, tenemos la vista periférica y tenemos control sobre los músculos de nuestros ojos, más o menos, creo, la mayoría. Entonces, pero en este libro creo que se reflejó muy bien el hecho de que como no está acostumbrado a usar sus ojos, pues entonces no sabe qué hacer con ellos y solo los mantiene así. Eso me pareció muy real. Pero ya lo demás que haya considerado a Florentina como la mujer más bella, digo, todo el mundo decía que Florentina era la más bella y que Marianela, pues, pobrecita, no, nada, ¿no? O sea, muy fea la pobre. Pero él no tenía sus referentes. ¿Sí me explicó? O sea, yo decía, ¿cómo? Entonces, a mí me dio curiosidad, o sea, me puse a pensar, ¿qué hubiera sucedido si al autor se le hubiera ocurrido permitir que Marianela fuera lo primero que Pablo vio? Porque hay una parte en el libro, antes que se me olvide, hay una parte donde dice que él piensa que Florentina le parece el ser más hermoso del mundo porque fue lo primero que vio. Fíjense, hasta Pablo le está dando un punto importante, o sea, dice, no, pues es que no es que me parezca bella por ser bella como tal, sino porque es lo primero que mi cerebro entiende y a partir de ahí, bueno, ya categoriza el resto del mundo. Yo tengo esa duda. ¿Y si el autor hubiera puesto primero a Marianela? ¿Ese sería el referente de Pablo para considerar lo bello y lo no tan bello? Y entonces, ¿cómo hubiera hecho todo el constructo de la belleza Pablo? Ay, no saben, yo me puse a pensar muchas cosas porque está muy interesante ese punto. Pero bueno, ya, concretando, si no me emociono. Aquí lo importante es que yo me puse a pensar y ojalá ustedes en algún momento lo puedan reflexionar. Si la belleza se puede percibir solo mediante los sentidos, porque si hablamos de belleza, o sea, no solo es el estímulo visual, ahí Pablo no tiene vista y toma una postura respecto a la belleza. Entonces, ¿qué es? La belleza se puede percibir sin los sentidos y eso sería sentidos, o sea, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, o sea, ¿no? Cuando escuchamos una música bien bonita y dices, ay, qué bello. Yo he escuchado gente que dice, es que escuchas esa canción y
te provoca un orgasmo auditivo. O sea, sí, es el placer, ¿no? Que provocado, pero hablan de la belleza de la canción. Entonces, o la pieza musical. Entonces yo me cuestiono eso. La belleza, eh, para poderse percibir, se requieren forzosamente los sentidos. Y si no los tuviéramos, ¿podríamos percibir la belleza? No sé, y hay muchas cosas. Yo ya me voy deteniendo porque si no me emociono y luego me pongo a pensar otras cosas. ¿No? Pero bueno, ya me conocen cómo soy. Una idea me lleva a otra, pero más o menos ese es como el eje de análisis que quiero que planteemos. Porque si bien es cierto que el libro trabaja la belleza, la apariencia y la belleza como personalidad, yo tuve la impresión que el autor estaba tratando de decirnos que la belleza va un poco más allá de los sentidos y cómo podríamos percibirla, pero igual y me equivoco. Tal vez no leí correctamente el libro y ustedes me corregirán. Y bueno, ya para concluir, a mí me gustaría que nos llevemos tres reflexiones. Ajá. La primera, pues tiene que ver con esto de si lo bello se puede percibir solo con los sentidos. Ya un poquito platiqué, por qué, ¿no? O sea, y qué tiene que ver, bueno, sobre todo por esto. Si depende de los sentidos, depende de la experiencia del individuo, pero la experiencia del individuo te puede llevar a apreciaciones individuales. O sea, lo que yo considero que es bello no necesariamente lo consideran bello ustedes. O a lo mejor unos sí y otros no, pero entonces depende de eso y a lo mejor tiene que ver un poco con lo que veíamos de Kant. Si tiene que ver con que te guste o con que es bello. Pues yo creo que si hablamos de los sentidos nos estamos centrando en ese aspecto, ¿no? En algo muy individual, cuando no sé si la belleza se deba como conceptualizar como algo un poco más universal, ¿sí me explico? A veces pienso que yo tengo una postura de la belleza un poco objetivista, que quiere decir que la belleza está ahí en el objeto y no tanto en el sujeto que la percibe. Creo que es un poco mi postura, no sé, lo estoy procesando y lo estoy construyendo, ¿eh? No crean que ya tengo las verdades absolutas para nada, pero yo me pongo a pensar en eso. Bueno, esa sería como la primera. La segunda, precisamente es si depende de los sentidos, o sea, si la belleza depende de los sentidos, o sea, se puede considerar que sigue siendo bello. Por eso, por el punto de que se vuelve, desde mi perspectiva, un poco relativo, pues depende de si a ti te parece bello o no. Y yo no creo que la belleza pueda ser relativa, yo creo que es algo un poco más universal. Y la última y la mera buena, que es la del, pues sí, yo creo que es como la incógnita que nos deja este libro es eso de qué hubiera pasado si Marianela hubiera sido el primer estímulo visual de Pablo, ¿no? Ya lo platicamos un poquito. Esas tres preguntas son las que yo quisiera que nos las lleváramos conclusión. Fíjense qué bonito. Mis conclusiones no son afirmaciones ni posturas absolutas. Mis conclusiones son preguntas. Bueno, ya se les quedó tarea, chicos. Espero que hayan disfrutado la lectura y si no disfrutaron la lectura, pues ojalá hayan disfrutado este video. Les recomiendo mucho la película y bueno, hasta aquí concluimos. Espero que hayan alcanzado el aprendizaje esperado. Solo ustedes saben si lo alcanzaron o no. Y bueno, sigan leyendo porque la lectura es hermosa. Bueno, a mí me encanta. Sigan leyendo, se los recomiendo mucho. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.